Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, profe. Bueno, lo que estábamos anteriormente, ¿sí? Teníamos en cuenta justamente el peso y la estatura. ¿Y por qué vamos a tener en cuenta en la estatura? Justamente porque muchos de los pacientes, de las personas que sufren estos trastornos, son adolescentes. Su proceso de crecimiento todavía sigue vigente, son personas que siguen creciendo. Y como acá bien dice, el control evolutivo de la talla es necesario en los pacientes que aún no han completado su crecimiento, porque frente a una desnutrición severa, en general el crecimiento se detiene y donde hay muy poca probabilidad de que los centímetros perdidos se recuperen. Por eso es que hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. Es una enfermedad que no solamente afecta lo biológico, sino que también lo psicológico, emocional de la persona. Por eso es algo como que hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas personas es como que lo desestiman, se ríen de la persona o le dicen qué es lo que tienen que hacer como si la persona fuese tan fácil para ella, como que la retan, la maltratan. Pero es una enfermedad sumamente compleja que justamente necesita este tratamiento interdisciplinario. Y sobre todo, como veíamos anteriormente, psicológico, de contención grupal y también nutricional. ¿Por qué? Porque lo que van a actuar, lo que podemos actuar todos y lo que tenemos que tener en cuenta es justamente tratar de aconsejar para volver a tener una relación sana con la comida. Los objetivos nutricionales tienen que ver con estabilizar el patrón alimentario, modificar el pensamiento acerca de los alimentos, recuperar el peso por lo menos hasta un valor en que se normalicen las funciones biológicas. Por ejemplo, hasta que esa persona pueda volver a menstruar, pueda devolver la fertilidad a su vida, pueda tener energía. Las estrategias a implementar para lograr los objetivos son dos: la educación alimentaria y el diseño del plan alimentario. La educación alimentaria, sí, hola, sí, ¿no se ve? ¿A nadie ve la pantalla? No, ¿Nadie ve el PowerPoint? No, Recién no, me profe. avisaron. No. Ah, ok, ok. Bien, a ver. Eh, Bueno, a ver, ahí me dicen si ven de último el PowerPoint, yo confiado. sí, profe, a las ve. Ahora ven el PowerPoint. ¿Y vieron el video o no Sí, vieron el video? ¿O escucharon solamente? el video sí lo vimos. El video sí Ah, lo bueno, bien. vimos. Igual el PowerPoint, este que estoy pasando, se los voy a dejar, ¿sí? Pero bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Bien. Con respecto a la educación alimentaria, los hábitos alimentarios incorrectos, número y horario de comidas, errores conceptuales, mitos populares sobre los alimentos. Es decir, tenemos que hablar a reeducar de cómo comer, ¿sí? Volver a hablar acerca de todos los grupos alimentarios, de lo necesario que son, y sobre todo esto, de lo placentero que es comer, y no solamente de lo placentero, sino de lo necesario, porque a través de la comida uno puede socializar, puede conocer al otro, de la comida uno puede estimular los sentidos, y sobre todo esto, la comida no tiene que ocupar un lugar central en la vida de nadie. Si bien es sumamente importante, si nosotros ponemos la comida como eje de nuestra vida, vamos a terminar justamente con esto, ¿no? Con una enfermedad, con un trastorno de la conducta alimentaria. Con respecto al plan alimentario, tiene como objetivo lograr la realimentación lenta y una recuperación progresiva del peso corporal. Como les decía anteriormente, son personas que tienen terror a la cantidad. Si ustedes, por ejemplo, le dan un plato lleno a esa persona, un plato abundante, esa persona no va a querer saber nada, se va a horrorizar, van a ver el miedo en la cara, en los ojos.
de cómo mira esa comida. Les va a decir que ellos no pueden comer todo eso. O automáticamente van a empezar con las excusas. Por eso es que esto también tiene que ser progresivo. Tiene que ser de a poco. No tienen que ser cantidades excesivas, volúmenes muy aumentados. Por eso lo que dicen, lo que sigue, se manejará un volumen reducido en cada comida, incluyendo 2 o 3 colaciones entre comidas. Es decir, va a tener una comida fraccionada, muy fraccionada. Va a comer muy poquito, pero va a comer un montón de veces al día. Pero poquito, pero un montón. ¿Se entiende? No podemos pasar de golpe a un montón de comida que desborde el plato, porque vamos a causar más miedo aún. Se seleccionarán alimentos de densidad calórica alta. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos alimentos que tienen un pequeño volumen, pero que tienen mucha energía. Y por ejemplo, ¿qué puede ser esto, digamos? Que tenga poco volumen y mucha energía. Piensen, por ejemplo, en un merenguito, que por ejemplo se hace con la clara de huevo, se hace con azúcar, que es por ejemplo muy rico, que es muy pequeñito, pero que tiene energía. Y sobre todo esto, tiene hidratos de carbono y tiene proteínas. Entonces, ¿qué se busca dar? Se busca justamente dar comidas que tengan una alta densidad calórica, es decir, que tengan muy poquito volumen, pero mucha energía concentrada. No siempre se permite al paciente participar en la selección de alimentos, su compra o preparación. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no se los permite? Justamente lo que hablábamos anteriormente de cuando se van a pesar, por ejemplo, que pueden llevar piedras escondidas, que pueden tomar mucha agua, que pueden tratar de retener la orina. Imagínense si van a comprar o preparan los alimentos y demás. Siempre va a haber algo que van a esconder, algo que no van a hacer. Le van a decir, sí, compré sí le puse el aceite, no, sí tiene huevo, y no le ponen nada. Y sobre todo esto, se debe poner en práctica el plan de alimentación dentro del ámbito familiar, porque la familia justamente ayuda a que esto no suceda, a normalizar situaciones, a dialogar, a hablar, a sacarle la tensión al momento de decir que uno no sufra por esto, ¿no? Sino que te vamos a acompañar, qué es lo que te está pasando, contanos, te queremos entender, te vamos a ayudar. Por eso es importante que todo esto también tenga este control, ¿no? Donde está el psicólogo, donde están todos aquellos que puedan resolver una pregunta. Y como siempre les digo, chicos, ustedes se van a llenar de estos casos y lo van a ver. Y lo importante es de que cuando los vean, los traten. Y que no los vean pasar solamente, sino que los traten, que los puedan detectar, que lo puedan hablar con su equipo. En ningún lugar van a trabajar solos. Por eso siempre todo lo que ustedes puedan desarrollar va a ser fundamental. Fundamental cómo ustedes se entrenen para detectar problemáticas, para detectar patologías. Y estas, por ejemplo, que tienen que ver con el trastorno de la conducta. Se deberá controlar al paciente al principio en forma semanal, luego quincenal. El aspecto general del paciente suele ser el mejor indicador de la evolución del tratamiento. Ustedes van a ver que el paciente viene con más energía, que sonríe más, van a ver los cambios esto en su piel, los van a ver en su pelo, que va a dejar de ser seco, y que se les va a dejar de caer el pelo. Es algo muy común, por ejemplo, que se les caiga el pelo, porque obviamente la energía no llega hasta ahí. No va a llegar a nutrir cabellos cuando tiene que nutrir órganos o realizar otros procesos que son fundamentales. Entonces el pelo se va a caer, va a ser una consecuencia secundaria, pero que el cuerpo obviamente va a preferir la pérdida del cabello a la pérdida de alguna función vital. Son personas que generalmente tienen manos frías, van a recuperar el calor. La bulimia nerviosa. Bueno, con respecto a la bulimia nerviosa también teníamos otro videito. Está bueno que veamos el video como algo introductorio también. Es cortito, es sumamente cortito, ya lo habrán visto. ¿Están viendo la misma pantalla que yo? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, Ahí lo profe. escuchamos.
Bueno, perfecto. Ahí se vio el videito de lo que sería la bulimia, ¿sí? ¿Ahora se ve el PowerPoint? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, de todas formas, el video, chicos, está en el aula virtual, así que ahí los pueden ver, les puede servir como repaso, así que ténganlo en cuenta. Pero bueno, básicamente es lo que veníamos viendo, ¿sí? Acá tenemos más que nada la definición. Bulimia es un término que significa atracón, ¿sí? La bulimia está directamente relacionada con esta situación, con este episodio, porque es un episodio, dura un momento. Puede ser 20, 25, 30 minutos en el día y pueden pasar semanas hasta que vuelva a suceder. Pero esta situación está caracterizada justamente porque hay una pérdida de control, y esta pérdida de control es el no límite. Por eso es que comemos muchísimo más de lo que podría albergar nuestro estómago. Fíjense quién tiene el micrófono activo, chicos, por favor, para que no haga eco. Bien, perfecto. Entonces tengan en cuenta esto, la bulimia es un término que significa atracón, es decir, un episodio caracterizado por la ingestión de grandes cantidades de comida en un corto tiempo. A veces esta comilona puede ser social y no necesariamente compulsiva, lo que hablábamos anteriormente. La compulsión es vivida como algo indebido y perjudicial, por eso es que la culpa, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque no me puedo controlar, porque no tengo autocontrol justamente, porque soy una persona que no tiene solución, que siempre fracaso, que lo intento, que todo el tiempo, perdón, se tira abajo, ¿sí? Es una persona que tiene totalmente degradado su autoestima, porque socialmente quizás cuando en el afuera también es estigmatizante, ¿sí? Esto, aquello, lo otro. Recordemos que los más afectados generalmente pueden ser adolescentes, y estos problemas del trastorno de la conducta alimentaria pueden tener que ver justamente con este entorno, con el entorno violento, con el entorno de bullying, con el entorno que se fija en cómo sos, cómo es tu cuerpo. Y de acuerdo a eso tenés una jerarquía dentro de la escala social, dentro de la escala estética, porque vas a pasar a ser del grupo de las divinas. ¿Se acuerdan ese programa? Justamente eran esto las divinas, no sé, las feas. Este absurdo, pero que siempre busca esa ambivalencia de separar, ¿no? De a dónde vos pertenecés. Y de acuerdo a eso va a ser tu prestigio social. Entonces, ¿cómo no va a afectar esto a las personas? Y sobre todo a personas que se están formando, a personas adolescentes, jóvenes.
Se presenta en personas generalmente la bulimia nerviosa con peso normal, sobrepeso y obesidad, a diferencia de lo que es la anorexia nerviosa. En la anorexia nerviosa, lo que puede llamar mucho la atención es que son personas que ya son delgadas y que quieren seguir bajando más de peso, y que este descenso de peso no tiene límite, porque no hay nunca un peso adecuado. Siempre está esta distorsión, yo no me veo con poco peso. Y justo van a ver muchas imágenes que están relacionadas a esto, ¿no? A los trastornos de la conducta alimentaria, de la imagen corporal, ¿sí? Que es una persona mirándose en un espejo, que puede ser una persona que puede tener X silueta, pero cuando se mira en el espejo, por ejemplo, se ve, por ejemplo, obesa. Y después tenemos el trastorno espejo, reflejo, que es algo contrario, ¿no? Que es la megarexia, que son personas que son obesas y que tampoco aceptan la enfermedad, de que tienen un grado de obesidad que atenta contra su salud, y que cuando se miran al espejo se ven bien, se ven perfectos. Entonces, justamente hay trastorno de la conducta y trastorno de la imagen corporal. Por eso es lo que vimos, ¿qué es la imagen corporal? ¿Sí? Es aquella imagen que tiene que coincidir con la realidad, qué es lo que somos y qué es lo que nosotros, cómo nos vemos, cómo nos pensamos. Los atracones son en secreto, se presentan en personas con sobrepeso, obesidad. En la bulimia nerviosa, el atracón es una conducta habitual y lleva implícito un cuadro de alteraciones psiquiátricas. Estos pacientes también, con distorsión de la imagen corporal, aunque en un grado menor que la anorexia, presentan un gran anhelo de adelgazar en exceso, pero como no pueden controlar las compulsiones, recurren a conductas compensatorias. Y esto tiene que ver con ese ciclo: restricción, después tiene el atracón y después la conducta compensatoria, donde la persona va a tratar de vomitar, de tomar laxantes, de tomar diuréticos o de hacer actividad física de una manera desmedida. ¿Para qué? Para volver a quemar toda esa energía que ha ingerido con el alimento. Porque cuando termina de comer, siente justamente la culpa. La bulimia nerviosa puede ser de dos tipos según cuáles sean las conductas compensatorias. El tipo 1, que puede ser purgativa, que es el uso de diuréticos, laxantes, vómitos provocados. El tipo 2, o no purgativa, que son ejercicios físicos extenuantes, largos periodos de ayuno, dietas estrictas, ¿sí? No hay vómito, no hay uso de laxantes, no hay uso de diuréticos, pero sí hay una actividad física desmedida, largos periodos de ayuno, dietas muy estrictas, no se comen grasas, no se comen harinas, no se comen, etcétera, etcétera. Y como les decía anteriormente, terminan comiendo verduras crudas y frutas. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la clase socioeconómica alta y media, su aparición es más frecuente en los países occidentales, la edad de aparición es al final de la adolescencia y al principio de la juventud, siendo más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Los criterios de diagnóstico, según el DSM-4, que es este manual de psicoterapia, ¿sí? Donde diagnostica todas las enfermedades, nos dice que los criterios de diagnóstico son presencia de atracones, caracterizado por, recuerden que bulimia ya significa atracón, ¿sí? Entonces, obviamente, la presencia de atracones va a ser la característica sobresaliente. Y se caracteriza por una ingesta aumentada de alimentos en corto tiempo, sensación de pérdida de control sobre este tipo de ingesta o alimentos, conductas compensatorias purgativas o no purgativas, y los atracones y las conductas compensatorias tienen en promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Preocupación persistente por la figura y el peso corporal. Volvemos nuevamente a lo mismo. Imagínense si hay una preocupación persistente en la figura y el peso corporal, el lugar que ocupa la figura y el lugar que ocupa el peso corporal. Y cuando hablamos del lugar que ocupa el peso corporal, estamos hablando del lugar que ocupa el número de la balanza. Y cuando ya hemos hablado cientos de veces que ese número de la balanza es un número general que me da la composición corporal general, que mide no solamente la masa grasa, sino la masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces miren ese
lugar que le hemos brindado, ¿sí? Le hemos brindado un lugar tan importante que nos trastorna. Biológicamente presentan alteraciones digestivas, tienen distensión y dilatación gástrica, esofagitis, o sea, distensión y dilatación gástrica porque ese estómago se va acostumbrando justamente a estar distendido, a recibir mucho alimento. Y justamente sufren esofagitis, sufren gastritis, porque tienen inflamada toda la mucosa que revierte el esófago, toda la mucosa que revierte el estómago, ¿sí? Toda la piel de esos órganos va a estar quemada justamente por el reflujo del ácido, porque esas células no están adaptadas a tolerar ácido. Entonces no tienen los revestimientos correspondientes, no tienen una capa de moco como lo tiene el estómago, no segregan, no. Entonces se queman. Alteraciones cardiovasculares como hipotensión, hipopotasemia, son personas que generalmente les baja la presión, ¿sí? Son personas que tienen alteraciones cardiovasculares porque no hay una coherencia entre lo que tiene que trabajar ese corazón, entre lo que tiene que bombear ese corazón con la energía que recibe, con los minerales, con los nutrientes. Las alteraciones renales y electrolíticas va a haber deshidratación, alcalosis, alteraciones dentales, deterioro del esmalte dental, psicopatología asociada, obviamente, depresión y ansiedad. Características de la bulimia nerviosa: alteración del esquema corporal, obsesión por el cuerpo y la comida, episodios recurrentes de comilona, conductas compensatorias luego de las comilonas compulsivas, sentimientos de culpa. El tratamiento: al igual que en la anorexia nerviosa, debido a la faz multifacética de la enfermedad, en la cual convergen factores sociales, culturales, familiares, el tratamiento de estos pacientes debe ser a través de un equipo multidisciplinario y en un marco institucional. Cuando se refiere a un marco institucional, es que tiene que haber un lugar que puede ser un hospital, que puede ser una clínica, que puede ser un club, que puede ser la iglesia, que puede ser lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un lugar donde las personas puedan reunirse y donde puedan tener un tratamiento. Porque esto no es muy difícil, digamos, el tema ambulatorio. Sobre todo cuando acá lo que hay que volver a reeducar es en el tema esto, ¿no? De hábitos, en el tema de tiempos, en el tema de horarios. Los pilares del tratamiento: la terapéutica nutricional, la psicoterapia individual o grupal, la terapia de apoyo familiar, lo mismo que en la anorexia nerviosa, y la valoración nutricional. Generalmente el paciente presenta normopeso o sobrepeso, ¿sí? Esas son unas características que les decía anteriormente que tiene que ver también con la bulimia. No son personas extremadamente delgadas que uno ya al mirarlos le puede llamar la atención justamente esto, ¿no? El mirar eh, personas que prácticamente son piel y hueso, ¿sí? Donde tienen muy marcado el tema de los huesos, donde prácticamente la musculatura es ínfima, y ni hablar del tema de la grasa, que prácticamente no está. En cambio, la persona bulímica generalmente tiene un peso normal o puede tener también sobrepeso, ¿sí? Recuerden que estos atracones tienen intervalos, tienen frecuencias. Pueden ser varias veces en el día, pero también pueden ser una vez a la semana, pueden ser dos. Todo va a depender del grado de la enfermedad, ¿no? Que se encuentre la persona. Entonces, por eso esto, generalmente el paciente presenta normopeso, sobrepeso, llegando a ganar hasta 10 kilogramos en los periodos de crisis. Y lo que le decía anteriormente, tengan en cuenta, esto es una comilona compulsiva, como dice, ¿no? No se puede parar, se come muchísimo, se come sin saborear, se come sin masticar, no importa si es salado, no importa si es dulce, no importa si va mezclado. Justamente tiene que ver con esto, con la pérdida del control, ¿sí? Por eso son personas que pueden ganar mucho peso durante estos atracones. Por eso justamente dice, llegando a ganar hasta 10 kilogramos en los periodos de crisis, si los mecanismos compensatorios no son proporcionales a los atracones. Es decir, son personas que tienen atracones,
pero que después, por ejemplo, no tienen esta actividad restrictiva de hacer un montón de actividad física o ayunos, o el vómito o el diurético, muchas veces no compensan el atracón. Y son personas que siguen teniendo un exceso de energía que termina siendo acumulado como grasa. No siempre es recomendable el uso de la balanza, especialmente en periodos de crisis, para no aumentar la angustia del paciente, lo que hablábamos anteriormente. Es necesario pesar, sí, para tener un control, porque el peso sirve justamente eso, para tener una referencia, para poder evaluar, medir, saber, pero no siempre es necesario. Si tomar el peso va a ser contraproducente, si tomar el peso del paciente va a hacer que el paciente no vuelva nunca más, entonces es preferible no tomar el peso y tener en cuenta otras medidas mucho más importantes que justamente cuando decíamos qué es lo que tenemos que observar para notar la mejoría del paciente es el aspecto general del paciente, no el peso, no el número. El plan de alimentación. No se buscará una disminución del peso con el fin de no provocar a través de la restricción alimentaria un aumento del descontrol y provocar mayor episodio de atracones. ¿Sí? Prácticamente tenemos que tener afuera del diálogo, afuera de las primeras palabras y todo el tema del peso, porque sabemos que el peso es algo que justamente, que es el problema, que es lo que genera el miedo, el terror, la angustia. Por eso vamos a evitar hablar del paciente de tenemos que llegar a tanto peso, vamos a empezar a bajar, a subir. No, tenemos que empezar a hablar de cuál es el origen de esos miedos, qué es lo que sucede adentro tuyo. Entonces todos necesitamos saber, entender, escuchar y en base a eso justamente tratar de modificar estas conductas alimentarias desviadas, este miedo a los alimentos. Es algo complicado, es algo lento. Por eso, sobre todo, como les digo siempre, si van a empezar un tratamiento de algo, ustedes, no solo ustedes, sino ustedes con otra persona, donde ustedes van a ayudar a que esa persona pueda finalizar un tratamiento, tienen que tener paciencia antes que nada. Se manejará un volumen reducido en cada comida, incluyendo 2 o 3 colaciones entre comidas si es necesario. Volvemos al tema este, de usar el fraccionamiento alimentario como estrategia. No vamos a buscar volúmenes aumentados. No queremos que la persona coma un montón. Necesitamos que coma una cantidad adecuada, pero que va a ser muchas veces en el día para que ese plato, esa comida, no sea abundante en cantidad. En pacientes con bajo peso, los alimentos serán de una densidad calórica alta, lo que les hablaba anteriormente, es decir, poco volumen, pero mucha energía. Se debe trabajar para lograr recuperar el patrón de horarios normales de comida, ya que la mayoría de estos pacientes comen una vez al día. ¿Sí? Se debe aconsejar que coman en compañía y en familia. Les asusta estar solos por no ser capaces de controlar en forma posterior a la ingesta alimentaria el manejo de conductas compensatorias. Entonces está bueno esto, justamente, lo que hablábamos anteriormente, la terapia tiene que ser familiar, sobre todo esto, tienen que comer en familia y eso es uno de los grandes miedos. Estas personas generalmente han dejado de comer en familia, tienen horror de mostrarse comiendo, por eso es que evitan estas situaciones, por eso es que la familia también tiene que ser un marco de apoyo, tiene que ayudar en el tratamiento, es fundamental, nadie se cura solo. Se controlará al paciente al principio en forma semanal, luego quincenal, y se deberá monitorear la modificación de pautas alimentarias, tales como número y horario de comida, porciones de alimentos, preparaciones. Va por ese lado, es decir, qué comidas nuevas incorporamos, qué estás probando, qué fruta nueva, comiste carne, cuántas veces comes al día, tenés un horario nuevo, te sentaste a desayunar con tu mamá. ¿Cómo es tu nueva vida? Y sobre todo esta nueva vida integrada a la familia, integrada a los amigos, integrada al comer.
donde el comer no se tiene que convertir en un miedo y la figura no tienen que ser los ejes centrales de la vida, ¿sí? Bueno, esa sería la diapositiva. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quiera preguntar? Por ahí no podía ver el chat, así que no sé si lo escribieron en el chat algo. Bien. Bueno, les voy a dejar el PowerPoint, ¿sí? Va a quedar colgado en el aula virtual para que lo puedan repasar. Ahí están los videos. También tengan en cuenta esto, hay otros trastornos de la conducta alimentaria. Hoy hablamos de los más comunes, que son la anorexia, que son la bulimia. Pero también, por ejemplo, está la ortorexia. Y la ortorexia está relacionada justamente a aquellos que tienen una obsesión por la alimentación saludable. Y seguramente lo van a encontrar ahí difundidos por el mundo. Y son personas generalmente que también piensan que al comer diferente que los otros, que al comer verduras y frutas agroecológicas y al no comer carne y al esto y a lo otro, porque también pueden llegar a ser vegetarianas o veganas, piensan que son mejores que los demás. Y también se genera esta obsesión de lo que como relacionado a la salud, que también no es que la comida y la salud no van de la mano, sí, van súper de la mano. Por eso decimos, los alimentos son los factores prepatológicos, son preventivos por excelencia. Por eso es lo que comemos nos va a enfermar o nos va a dar salud. Los alimentos son tu medicina, se dice. No está errado. Pero es el tema de aquello que genera una obsesión. Y puede haber una obsesión hasta por la alimentación saludable. Como decimos siempre, somos seres sumamente complejos. No podemos poner al alimento en ese pedestal, porque si lo ponemos en ese pedestal, entonces el alimento a nosotros nos va a enloquecer. También está el tema de la vigorexia, que son los que realizan actividad física de una manera desmedida y que hoy está muy en boga, que es este mundo fitness, donde lo único valorable, lo único noble, como decíamos anteriormente, es el músculo. Y si lo único noble y valorable va a ser el músculo, obviamente va a haber un horror desmedido hacia la grasa, hacia la gordura, por ejemplo. Nadie la va a querer tener. ¿Y saben por qué? Porque está desprestigiada, porque obviamente está fuera de lo bello. Y si está fuera de lo bello, está fuera de lo atractivo. Y si está fuera de lo atractivo, entonces también pensemos que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué es aquello que nos atrae? Aquello que nos atrae es aquello que está desprovisto de grasa. Eso es lo que, por ejemplo, hoy la sociedad quiere inculcar como modelo de belleza. Por eso las modelos que desfilan ropa son extremadamente flacas, porque esa flacura, esa delgadez, es como se debería hacer para determinadas capas sociales, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta esto. Después también había otro video que es la ebriorexia, que tiene que ver con esto, con las personas que tienen un consumo desmedido de sustancias como el alcohol, por ejemplo, o como drogas. Y que, por ejemplo, son personas que dejan de comer para tomar alcohol, por ejemplo. Sustituyen las comidas, no almuerzan, no desayunan, no meriendan, no cenan, y toman cerveza, toman vino, toman whisky, y obtienen la energía, porque el alcohol, el etanol, también tiene energía, también se transforma en energía, tiene la misma cantidad de energía que un hidrato de carbono, 4 calorías. Pero obviamente no tiene absolutamente nada más, y es una fuente energética que produce mucho más desgaste en los órganos. No tengan duda que si hay algo que va a trabajar en exceso va a ser el hígado, tratando de desintoxicar el cuerpo, de transformar en el etanol en la sustancia correspondiente para ser eliminada, para que no sea nociva. Pero los trastornos de la conducta alimentaria son múltiples.
La anorexia y la bulimia, lamentablemente, son los más comunes y son también los que están más relacionados con el tema del cuerpo y de la conducta alimentaria y lo que hace tiempo se viene estudiando o analizando. Pero hoy también tengan en cuenta esto, el tema de la vigorexia, por ejemplo, que es el tema de esto de la actividad física desmedida. Todo aquello que no tenga un equilibrio los puede llevar justamente a esto, ¿no? A una aversión, a una futura enfermedad, a un problema, a un trastorno. Entonces, bueno, a tener en cuenta. Chicos, como por primera clase virtual creo que estamos bien, ¿sí? Vamos a continuar, vayan estudiando, vayan leyendo más o menos lo que se les da. La clase que viene ya continuamos con alimentación en el adulto mayor y ya terminamos con el adulto mayor y comenzamos con dietoterapia, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con dislipemias, que es colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, altos. Y o sea que quedan un par de temas importantes y varios. Así que lo que ustedes puedan ir leyendo, lo que ustedes pueden ir reteniendo, vayan haciéndolo porque más allá del trabajo práctico, que fue como justamente una prueba de lo que va a ser el examen final, y aunque todos puedan promocionar dentro del examen final, sepan que para ese examen final va a haber mucho contenido. Así que vayan leyendo, vayan repasando, vayan estudiando, porque lo que se viene eh, es denso, digamos. Hay mucho, ¿sí? Así que bueno, esa es mi recomendación. Y después, nada, mañana es asueto, no hay clase de consulta y nos vemos en la virtualidad la semana que viene. Cualquier duda, cualquier cosita que quieran preguntar, está el aula virtual. Bueno, está el programa en el aula virtual, ¿sí? Ahí, por ejemplo, más o menos lo van a poder ver. Yo que me acuerde, por ejemplo, les digo, queda alimentación en el adulto mayor, vamos a ver qué es la dietoterapia, ¿sí? Que es el tratamiento a través de alimentos, ¿sí? Para distintas enfermedades. Y dentro de lo que vemos las más prevalentes, vemos obesidad, vemos diabetes, vemos hipertensión arterial y dislipemias. Y después también vamos a ver lo que es alimentación enteral y parenteral. ¿Sí? Eso sería todo. Puedo olvidarme de algo, pero básicamente estamos ahí. Nos quedan las clases de noviembre y a lo mejor alguna que de diciembre y nada más, y el examen y la recuperación. Así que por eso el tiempo de hoy en adelante es acotado, ya entraron en la cuenta regresiva y nada, para que no se les amontone todo después, porque después les va a pasar lo mismo en todas las materias. Y el problema es que nutrición es un montón. ¿Sí? Así que les recomiendo que vayan leyendo. Bueno, profe, Bien. gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, chicos, chicas, la clase ha culminado y pueden desconectarse. Hasta luego.